Lo que estás a punto de escuchar podría sacudir algunas de las creencias más arraigadas en la historia del cristianismo, cuestionar el papel que se le ha asignado a una de sus figuras femeninas más enigmáticas y abrir la puerta a secretos que, según muchos, fueron cuidadosamente ocultos durante siglos, hasta ahora. Hoy nos sumergimos en uno de los temas más fascinantes y a la vez más controvertidos del cristianismo primitivo: el Evangelio perdido de María Magdalena. Un texto antiguo, excluido del canon oficial, que plantea preguntas profundas sobre el liderazgo espiritual, el conocimiento oculto y la voz silenciada de las mujeres en las primeras comunidades cristianas. ¿Existió realmente este evangelio? ¿Qué decía? ¿Por qué fue excluido? ¿Y qué impacto podría tener hoy redescubrir su mensaje? Prepárate para un viaje a través del tiempo, la historia, el arte, la espiritualidad y la política religiosa. Porque este video no será solo una exposición de datos, sino una travesía en capas, una reconstrucción narrativa y simbólica que nos llevará desde las arenas del Egipto antiguo hasta los talleres secretos del Renacimiento, y quizás a una nueva forma de entender la fe. 1. ¿Quién fue María Magdalena según la Biblia? Para comprender el impacto del llamado Evangelio de María, es necesario comenzar con la figura que le da nombre. María Magdalena aparece en los evangelios canónicos como una seguidora cercana de Jesús, testigo de su crucifixión y la primera persona en presenciar la resurrección, según el Evangelio de Juan. Un rol extraordinario. Sin embargo, durante siglos, fue reducida a una imagen mucho más limitada, la de la pecadora arrepentida. En muchas homilías y representaciones artísticas, se la confundió con otras mujeres mencionadas en los evangelios, como la mujer adúltera o la que ungió los pies de Jesús con perfume. Esa fusión de identidades, promovida particularmente desde el siglo VI, convirtió a María Magdalena en símbolo del arrepentimiento y la redención, pero también en una figura subordinada. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por error, por intención o por estrategia? No hay una respuesta única, pero sí múltiples pistas. En una iglesia donde el liderazgo masculino fue predominante desde sus inicios institucionales, empujar a María Magdalena a un papel secundario quizá fue funcional a una estructura que no concebía mujeres con autoridad espiritual. Y sin embargo, las pistas en los textos originales y, más aún, en los apócrifos, sugieren una historia distinta, mucho más rica, profunda y peligrosa para el statu quo. 2. El mundo de los evangelios gnósticos. Antes de entrar en el Evangelio de María propiamente dicho, es crucial entender el contexto del gnosticismo. Esta corriente de pensamiento, que floreció en los primeros siglos de la era cristiana, proponía que la salvación no venía a través del rito o la obediencia, sino del conocimiento interior, la gnosis, una iluminación espiritual que permitía al alma liberarse del mundo material y corrupto. Los gnósticos veían el cuerpo como una prisión y al alma como una chispa divina atrapada. Jesús, en este marco, no venía a instaurar una religión institucional, sino a despertar esa chispa a través de enseñanzas secretas, profundamente simbólicas. Y aquí entra en escena María Magdalena. En muchos textos gnósticos, entre ellos el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de Tomás, aparece como una discípula privilegiada, aquella que entendía verdaderamente las palabras del Maestro. Su cercanía a Jesús no era superficial, sino profunda, espiritual, visionaria. 3. ¿Qué es el Evangelio de María Magdalena? El llamado Evangelio de María fue descubierto en un papiro en copto, incluido en lo que hoy conocemos como el Códice de Berlín, hallado en 1896 en Egipto. Desafortunadamente, el texto está incompleto. Faltan las páginas iniciales y parte del final. Aún así, lo que sobrevive es suficiente para generar debates intensos y provocadores. En el texto, Jesús ha resucitado y habla con sus discípulos sobre la naturaleza del alma, el pecado y el conocimiento verdadero. Al retirarse, los discípulos quedan confundidos y temerosos. Es entonces cuando María toma la palabra, los reconforta y les transmite una visión que el Maestro le confió en privado. Describe un viaje del alma a través de 7 potestades, entidades o niveles de existencia espiritual, que deben ser vencidas para alcanzar la iluminación. Cada potestad representa un obstáculo interior: la oscuridad, la ignorancia, la lujuria, el deseo de muerte, entre otros. Es una metáfora del despertar,
una guía espiritual que sugiere que la liberación se alcanza no por obediencia externa, sino por trabajo interior profundo. Pedro, uno de los discípulos, reacciona con incomodidad. Cuestiona que Jesús haya confiado tales revelaciones a una mujer y no a ellos. María se defiende, y Leví, Mateo, interviene para decir que si el maestro la consideró digna, ellos también deberían hacerlo. Este intercambio, breve pero poderoso, condensa un conflicto que atraviesa toda la historia del cristianismo. El choque entre autoridad institucional y experiencia espiritual, entre poder patriarcal y liderazgo femenino, entre lo público y lo íntimo. 4. ¿Por qué este evangelio fue excluido del canon? Para responder a esta pregunta, debemos viajar al corazón de los primeros siglos del cristianismo. En esa época, no existía una Biblia unificada ni una doctrina única. Había múltiples comunidades cristianas repartidas por el Imperio Romano, cada una con sus propios textos, rituales y visiones sobre quién fue Jesús y qué significaba su mensaje. Algunos grupos ponían énfasis en la resurrección física, otros en la resurrección espiritual. Algunos seguían a Pedro, otros a Tomás, otros a Santiago y otros a María Magdalena. Era un cristianismo plural, fluido, experimental. Pero esa diversidad también generaba conflictos. A medida que el cristianismo fue creciendo en número y poder, surgió la necesidad de unificar la doctrina. Para lograrlo, líderes como Ireneo de Lyon comenzaron a combatir lo que llamaban herejías y a definir qué textos eran aceptables y cuáles no. Los concilios, como el de Nicea en el año 325, no solo discutieron temas teológicos, sino que comenzaron a consolidar una lista de textos sagrados, lo que hoy conocemos como el canon del Nuevo Testamento. Evangelios como el de María, el de Tomás o el de Felipe fueron excluidos. ¿Por qué? Porque contenían visiones gnósticas que ponían el énfasis en el conocimiento interno más que en los sacramentos. Porque daban protagonismo a personajes incómodos, como María Magdalena, en roles de autoridad. Porque desafiaban la estructura jerárquica que la Iglesia estaba construyendo. El Evangelio de María Magdalena no solo era teológicamente diferente, era potencialmente subversivo. Colocaba a una mujer como portadora del mensaje más profundo de Jesús y sugería que la salvación no dependía de una institución, sino de una experiencia personal. 5. El descubrimiento de Nag Hammadi y la revelación de los textos gnósticos. El siglo XX marcó un punto de inflexión en la historia de los textos cristianos antiguos. En 1945, en la región de Nag Hammadi, Egipto, unos campesinos descubrieron una jarra sellada que contenía códices en copto, cuidadosamente ocultos por siglos. Lo que encontraron fue un tesoro espiritual. Más de 50 tratados gnósticos, muchos de los cuales se creían perdidos para siempre. Entre ellos estaban el Evangelio de Tomás, el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de Felipe y otros textos que ofrecían una visión radicalmente distinta del cristianismo primitivo. Aunque el Evangelio de María no estaba entre ellos, el redescubrimiento de estos textos reavivó el interés por todos los evangelios apócrifos y marginados. Desde entonces, investigadores, teólogos y místicos de todo el mundo comenzaron a leer, traducir y estudiar estos escritos, no como simples rarezas, sino como ventanas a una espiritualidad perdida, una tradición que fue silenciada por siglos. 6. ¿Fue María Magdalena la esposa de Jesús? El Código Da Vinci y más allá. Una de las preguntas más provocadoras que surgieron de este renacimiento de interés fue: ¿existía una relación íntima entre Jesús y María Magdalena? La novela El Código Da Vinci de Dan Brown popularizó una teoría que ya circulaba en ambientes esotéricos desde hacía décadas, que María Magdalena no era solo una discípula, sino la esposa de Jesús, y que su descendencia fue protegida en secreto por órdenes como el Priorato de Sion o los Templarios. Según esta visión, Leonardo da Vinci, conocedor de estos secretos, habría escondido pistas en sus obras, especialmente en La Última Cena. En ella, el personaje que tradicionalmente se identifica como Juan tiene rasgos notablemente femeninos, y el espacio en forma de B entre él y Jesús simbolizaría el útero, el sagrado femenino, o incluso el linaje perdido de Cristo. Estas ideas no tienen consenso académico y han sido ampliamente criticadas por historiadores, pero su popularidad no radica tanto en su veracidad literal,
sino en el simbolismo que encierra. La necesidad de revalorizar lo femenino en las tradiciones religiosas, de rescatar figuras que fueron borradas o deformadas por siglos de historia patriarcal. 7. El impacto actual. Religión, feminismo y espiritualidad alternativa. Hoy, hablar de María Magdalena ya no es solo una cuestión teológica. Se ha convertido en una bandera, un símbolo de las voces que fueron silenciadas y que hoy buscan recuperar su lugar. En movimientos espirituales alternativos, se la ve como una sacerdotisa, una iniciada, una portadora del principio femenino divino. Incluso dentro del cristianismo institucional ha habido avances. En 2016, el Papa Francisco elevó la conmemoración de María Magdalena al rango de fiesta litúrgica, colocándola en el mismo nivel que los apóstoles, un gesto simbólico que reconoce su rol protagónico, aunque sin ir tan lejos como para considerar los textos gnósticos como parte válida de la tradición oficial. En el arte contemporáneo, teología feminista, círculos de sanación y espiritualidad holística, María Magdalena ha sido resignificada. Ya no es la pecadora redimida, sino la maestra oculta, la voz que invita a mirar hacia adentro, a reconciliar razón e intuición, historia y misterio. 8. ¿Es verdad todo esto? ¿Qué podemos creer? Frente a tanta información, surge la gran pregunta: ¿qué es verdad y qué es ficción? ¿Cómo saberlo? La respuesta honesta es: no lo sabemos con certeza. La historia está hecha de documentos fragmentarios, de interpretaciones, de silencios. Sabemos lo que se conservó. Ignoramos cuánto se perdió. Podemos comparar textos, estudiar contextos, buscar conexiones, pero al final, cada quien debe decidir desde dónde quiere mirar. El Evangelio de María Magdalena puede no tener la misma autoridad doctrinal que los evangelios canónicos, pero sí posee una fuerza simbólica profunda, una sabiduría que resuena en muchas personas que sienten que la religión oficial no les dio todas las respuestas. Es posible, incluso, que nunca se trate de elegir entre unos textos u otros, sino de aprender a escuchar la totalidad de la tradición cristiana, sus voces oficiales y susurros marginales, sus instituciones y sus rebeldías, sus certezas y sus preguntas abiertas. 9. Interpretaciones modernas y la mirada de la academia. Desde la década de 1970, con el auge del estudio de los textos gnósticos y el crecimiento de las corrientes académicas de teología crítica, el Evangelio de María ha sido objeto de análisis detallados en universidades, seminarios y centros de investigación bíblica. Una de las figuras más influyentes en este campo ha sido Karen L. King, historiadora de la religión en Harvard, quien ha trabajado extensamente con los textos copto-cristianos. King sostiene que el Evangelio de María no debe verse únicamente como una herejía gnóstica o como una ficción esotérica, sino como un testimonio valioso de la diversidad teológica y espiritual del cristianismo primitivo. En su análisis, María no es una esposa secreta ni una figura romántica, sino una auténtica líder espiritual, comparable en autoridad a cualquier apóstol hombre. Otros académicos, como Elaine Pagels, también han abordado la riqueza de los textos gnósticos como parte de una tradición cristiana reprimida, más introspectiva, menos centrada en la autoridad externa, y profundamente comprometida con la experiencia personal de lo divino. No se trata de afirmar que estos textos son más verdaderos que los evangelios canónicos, sino de reconocer que la historia del cristianismo fue más plural y conflictiva de lo que muchas veces se admite. Y en esa pluralidad, María Magdalena aparece como una figura que incomodaba porque representaba otra posibilidad, la de un cristianismo más interior, más equitativo, más visionario. 10. María Magdalena como arquetipo psicológico. La figura de María Magdalena también ha sido reinterpretada desde la psicología profunda, en especial por quienes siguen el legado de Carl Jung y la psicología arquetípica. En esta visión, María representa un arquetipo femenino poderoso, la sabia, la iniciada, la que desciende a la sombra y resurge con luz. Ella es la figura que ha sido mal comprendida, rechazada o expulsada, y que sin embargo, guarda una verdad esencial. En el relato del Evangelio de María, al atravesar las 7 potestades, su alma vence los obstáculos del ego, el deseo y la ignorancia. Este proceso simboliza la travesía interior del ser humano hacia la individuación, el despertar de su conciencia más profunda.
Como arquetipo, María Magdalena es también un puente entre el mundo espiritual y el mundo emocional. Representa la posibilidad de unir lo racional y lo intuitivo, lo masculino y lo femenino, el logos y el eros. Por eso, muchas personas, más allá de lo religioso, encuentran en su historia una inspiración para su propio camino personal. Una guía silenciosa que, aún sin ser reconocida oficialmente durante siglos, nunca dejó de hablarle al alma humana. 11. El simbolismo de lo perdido. ¿Qué nos dice un libro olvidado? El título con el que popularmente se conoce este evangelio, El libro perdido de María Magdalena, tiene una resonancia poderosa. No solo porque se refiere a un texto extraviado y fragmentario, sino porque encarna el anhelo de recuperar lo que la historia enterró. Voces olvidadas, caminos alternativos, posibilidades descartadas. En un sentido más amplio, lo perdido también puede ser nuestra conexión con lo sagrado desde lo femenino, desde la experiencia interior, desde lo simbólico. Vivimos en una época que constantemente busca reconectar con lo que fue dejado atrás, ya sea en forma de rituales antiguos, espiritualidades no dogmáticas o sabidurías integradoras. Así como otros textos antiguos volvieron a la luz, como los papiros del Mar Muerto o los códices de Nag Hammadi, también existe la esperanza de que aún haya documentos escondidos, aguardando el momento adecuado para hablarle al mundo moderno. Quizá en alguna biblioteca del desierto, en una cueva sellada, o incluso en tradiciones orales aún vivas. Y si esos textos nunca reaparecen, todavía nos queda su eco, su influencia, su mensaje esencial, que la verdad no siempre está en la superficie ni en lo oficial, y que a veces el conocimiento más transformador se encuentra en lo que ha sido olvidado, marginado o negado. 12. ¿Qué nos enseña hoy el Evangelio de María? Más allá de su valor histórico o teológico, el Evangelio de María nos deja una enseñanza que atraviesa los siglos. La salvación es un camino de autoconocimiento, de liberación interior y de coraje espiritual. Nos recuerda que hay muchas formas de comprender lo divino, que las mujeres también fueron depositarias de sabiduría profunda, y que la verdad no es propiedad de una institución, sino que puede surgir del encuentro sincero con uno mismo. También nos invita a reconciliar dualidades, razón y emoción, ciencia y fe, tradición y renovación, masculino y femenino. En tiempos de fragmentación, su mensaje gnóstico sugiere unidad, integración, totalidad. Quizás por eso sigue fascinando a creyentes, agnósticos, investigadores, artistas y buscadores espirituales de todo el mundo. Porque no se trata solo de historia antigua. Se trata de una memoria viva que resuena con nuestro presente, nuestras luchas, nuestras preguntas. 13. Reflexión final, la luz en la sombra. Al final de este viaje, entendemos que María Magdalena no es solo un personaje del pasado, es un símbolo, un espejo y una pregunta abierta. Nos confronta con lo que hemos perdido como humanidad, la sabiduría del corazón, la voz femenina en la espiritualidad, la conexión directa con lo divino sin intermediarios. Quizá no sepamos nunca con certeza si el Evangelio de María fue escrito por ella o por una comunidad inspirada en su figura. Pero sí sabemos que su contenido sigue inquietando, inspirando y desafiando. Y eso, en sí mismo, es una señal de que algo profundo late en sus palabras. Porque hay libros que se pierden, y hay libros que no se encuentran. Gracias por haberme acompañado hasta aquí en este extenso y necesario recorrido por los misterios del Evangelio de María Magdalena. Si este contenido resonó contigo, te invito a suscribirte al canal, dejar tu opinión en los comentarios y compartir este video con quienes también buscan comprender mejor las raíces de la espiritualidad.